Mientras exploraba una región remota, Carlos encontró algo que nunca esperó: una pequeña puerta encima de una roca. Movido por la curiosidad, decidió investigar, pero lo que descubrió lo puso en gran peligro. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Embárcate en esta emocionante historia ahora. Y si ya conoces nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir emocionándote con más vídeos, te pido que nos ayudes pulsando el botón de me gusta. Vayamos al vídeo. Carlos, un explorador apasionado por la fotografía de paisajes y vida silvestre, buscaba algo raro. Estaba explorando una zona nueva, un terreno rocoso en una región lejana del interior del país, donde pocos se aventuraban. Había pasado años viajando a lugares remotos, siempre capturando imágenes de áreas inexploradas y de vida silvestre rara vez vista. Pero ese día algo fue diferente. Mientras el dron sobrevolaba el terreno, algo inusual apareció en la pantalla de su control remoto, lo que hizo que los ojos de Carlos se agrandaran. Se inclinó y entrecerró los ojos para estar seguro de lo que veía, pensando que tal vez era una ilusión óptica. Sin embargo, la imagen era clara y real. Encima de una gran roca había una pequeña puerta envejecida. Parecía llevar allí décadas, casi camuflado entre las rocas. La puerta se integraba tan perfectamente en la colina rocosa que Carlos casi no la había notado a primera vista. Pero cuando enfocó la cámara del dron se hizo evidente. Era, sin duda, una puerta solitaria y silenciosa, en medio de un paisaje árido y deshabitado. Carlos respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras guiaba el dron más cerca. La pequeña puerta llenó la pantalla del controlador y tomó la radio para llamar a su amigo y compañero explorador, Pedro, quien estaba de regreso en el campamento improvisado, monitoreando la transmisión del dron en una computadora portátil. «Pedro, ¿estás ahí?», Carlos llamó por radio. Luego de un breve clic, apareció la voz de Pedro, curiosa. «Lo soy, sí, ¿qué había?». Carlos mantuvo sus ojos fijos en la pantalla, su voz tensa. «No lo vas a creer, hombre. Veo una puerta real, encima de una roca. Parece viejo, como si hubiera estado aquí mucho tiempo». Hubo una pausa, seguida de una respuesta de Pedro. «¿Una puerta? ¿Sobre una roca? ¿Hablas en serio?». Carlos instintivamente asintió positivamente, aunque sabía que Pedro no podía verlo. «Sí, lo digo en serio. He visto cosas raras, pero nada como esto». Guió el dron más cerca. «Ella simplemente está ahí», murmuró para sí mismo. «Nunca había visto nada parecido y he visto muchas cosas». Carlos siempre se había sentido atraído por lo desconocido. Fotógrafo convertido en aventurero, pasó años viajando a lugares remotos, capturando imágenes de vida salvaje y paisajes raramente vistos por otros. Fue la emoción de descubrir lo inexplorado y el misterio lo que lo mantuvo adelante. Y ese día, esa misma curiosidad lo había llevado a esa región, alejada de cualquier ciudad, con la esperanza de avistar una rara especie de ave. Pero en ese momento, su atención estaba completamente centrada en la pequeña puerta en la cima de la roca. Algo en ella parecía llamarlo, como desafiándolo a acercarse. La mirada de Carlos nunca abandonó la pantalla del dron. Sintió una especie de tirón, una curiosidad casi incontrolable, como si la puerta estuviera esperando a que él la abriera. Una vez decidido, cogió su mochila y presionó el botón de la radio. «Pedro, voy a subir y mirar más de cerca». La voz de Pedro estaba llena de preocupación. «Carlos, ¿estás seguro?». Carlos dudó por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, necesito ver qué es esto». Después de una pausa, Pedro volvió a hablar, esta vez con un tono más serio. «Carlos, ten cuidado. La gente dice que aquí en este lugar pasan cosas raras». Carlos se rió nerviosamente. «Ah, Pedro, no empieces ahora con la superstición. Estaré bien, no llegaré muy lejos. Hablaré contigo en un momento». Pedro tenía razón en estar preocupado. Se sabía que esa región, alejada de cualquier carretera principal, era peligrosa.
Los residentes locales hablaban de las colinas con cierta inquietud y advertían que las personas que se aventuraban demasiado a menudo no regresaban. Los cazadores y excursionistas informaron haber escuchado sonidos extraños que resonaban en las rocas por la noche, gritos que no parecían provenir de ningún animal conocido. Hubo rumores sobre lugares escondidos y cosas que quedaron atrás que no tenían sentido. Carlos conocía estas historias, los había escuchado tan pronto como llegó a esa región. Las miradas sospechosas de los lugareños cuando mencionó a dónde se dirigía fueron claras. Incluso Pedro, que habitualmente se mostraba tranquilo e inquebrantable, se mostró inquieto desde el inicio del viaje. Pero el deseo de descubrimiento lo impulsó. Mientras Carlos organizaba su equipo para subir la colina, una ola familiar de emoción lo invadió, la misma que siempre sentía antes de un gran descubrimiento. Conocía los riesgos, pero la posibilidad de encontrar algo nuevo que nadie más había visto era irresistible. El motor del auto de Carlos ronroneó mientras se dirigía hacia las colinas. El crujido de las piedras bajo los neumáticos era el único sonido además del viento. Su mente divagó, tratando de entender por qué una puerta estaría en medio de la nada. Había pasado años explorando lugares remotos, siempre buscando algo extraordinario. Había caminado por cañones, bosques y montañas, siempre con su dron, con la esperanza de capturar algo que nadie más había visto. Pero nada, absolutamente nada, comparado con lo que había encontrado ese día. Al llegar a la base del cerro, Carlos estacionó el auto. El sol ya estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje. El aire era más fresco y el silencio alrededor era profundo. Miró una vez más la cámara del dron en su tableta y la imagen de la puerta seguía siendo clara y nítida. Era real y sabía que necesitaba investigarlo. Con la mochila a la espalda, Carlos comenzó a subir. A cada paso firme era más cuidadoso. El terreno era empinado y desigual, con rocas sueltas que dificultaban la escalada. Usó sus manos para sostenerse y mantener el equilibrio. Cada sonido parecía amplificado, desde el roce de sus botas contra las rocas hasta el crujido de las rocas rodando colina abajo. Mientras subía, podía sentir cómo aumentaba la tensión en el aire. El camino hasta la cima del cerro fue arduo, pero Carlos no se rindió. Su curiosidad lo impulsó a continuar, incluso cuando el terreno se volvió más difícil a medida que se acercaba a la misteriosa puerta. Al llegar a la cima, finalmente pudo ver de cerca la pequeña estructura de madera. La puerta era sencilla, desgastada y con grietas visibles en su superficie. Parecía algo insignificante, pero al mismo tiempo había algo inquietante en su presencia en ese lugar aislado. Carlos se agachó y la observó más de cerca. La madera era vieja pero firme, como si hubiera resistido las inclemencias del tiempo durante décadas. Extendió la mano tentativamente y pasó los dedos por la superficie rugosa de la puerta. Esperaba sentir algo diferente, tal vez una energía extraña o algo que explicara su existencia allí, pero lo único que sintió fue la textura fría y dura de la madera envejecida. Respirando profundamente, empujó suavemente la puerta y se abrió con un crujido bajo, revelando la completa oscuridad de lo que había dentro. Carlos encendió su linterna y el haz de luz atravesó la oscuridad frente a él. El aire del interior era espeso y húmedo y el olor era extraño, como si algo se estuviera pudriendo. Entró y sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba de piedra a tierra. Sus ojos, aún acostumbrándose a la oscuridad, comenzaron a distinguir detalles a su alrededor. Las paredes estaban desniveladas, como si hubieran sido excavadas a mano, y había escombros esparcidos por el suelo. Pilas de cajas viejas, algunas rotas, otras intactas, estaban esparcidas por todas partes. Pero lo que más le llamó la atención fue algo aún más macabro. Mientras avanzaba, el haz de la linterna iluminó algo que colgaba de la pared. Carlos entrecerró los ojos y, a medida que se acercaba, se le quedó sin aliento la garganta. Lo que vio fue una colección de pieles.
Sí, pieles de animales, algunas secas y agrietadas por el tiempo, otras aún frescas, con restos de sangre. El olor a muerte y descomposición era sofocante y retrocedió, tapándose la boca con la mano en un esfuerzo desesperado por contener el pánico. Este no era un refugio ni un viejo escondite. Había entrado en una guarida de cazadores furtivos, un lugar donde se dejaban pudrir los restos de animales. El suelo estaba lleno de huesos y podía ver claramente que no eran solo de animales pequeños. La realidad de la situación lo golpeó duramente. Estaba en un lugar en el que nadie debería encontrarse jamás, y la sensación de peligro inminente rápidamente creció dentro de él. Tratando de mantener el control, Carlos comenzó a retroceder, avanzando lentamente hacia la puerta, pero luego escuchó algo que lo dejó paralizado. Un sonido ligero, casi imperceptible, procedente del fondo de la cueva. Se sentía como movimiento, como si alguien o algo estuviera ahí, escondido en las sombras. Su corazón se aceleró y sostuvo la linterna con fuerza, tratando de identificar la fuente del ruido. Por un momento, todo volvió a estar en silencio, pero supo que no estaba solo. Carlos se giró rápidamente y se dirigió hacia la entrada. Tenía que salir de allí. Le temblaban las piernas y su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Mientras corría hacia la puerta, escuchó el sonido de pasos una vez más, acercándose cada vez más. Algo o alguien se movía detrás de él. Con un movimiento rápido, salió de la cueva, cerrando herméticamente la puerta detrás de él. Afuera, se apoyó contra la roca, respirando pesadamente y tratando de controlar el miedo que lo dominaba. El viento frío de la colina le golpeó la cara, un recordatorio de que, de hecho, estaba completamente aislado. La radio que tenía en la mano siseó y la voz de Pedro llegó a través del dispositivo, rompiendo el pesado silencio. «Carlos, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» Carlos se tomó un momento para responder. Su voz era temblorosa y trató de mantener la calma. «Estoy aquí, Pedro. Encontré algo, pero no es bueno. Pieles, muchas pieles de animales. Creo que encontré un escondite de cazadores furtivos». Del otro lado, el tono de Pedro cambió inmediatamente, lleno de preocupación. «Dios mío, Carlos, sal de ahí ya. Si todavía están ahí fuera, corres un gran peligro». Carlos sabía que Pedro tenía razón. Necesitaba salir lo más rápido posible. «Yo también escuché algo», dijo, manteniendo la voz baja. «Creo que hay alguien dentro». El silencio que siguió en la radio fue opresivo, hasta que Pedro, más tranquilo, respondió: «No esperes a saber quién es, Carlos. Vete inmediatamente». Carlos miró a su alrededor, tratando de pensar en cómo salir de esa situación sin ser visto. Estaba claro que había traspasado territorio peligroso. La idea de ser atrapado por cazadores furtivos hizo que su mente corriera con oscuras posibilidades. Sabía que no podía arriesgarse a que lo confrontaran. Lentamente comenzó a caminar cuesta abajo, moviéndose con cuidado para no hacer ningún ruido. Cada paso estaba calculado, sus movimientos eran precisos, intentando no llamar la atención. Pero cuando estaba a unos metros del final del descenso, escuchó un sonido que le heló la sangre. La puerta detrás de él crujió, se abrió lentamente y un hombre salió de la cueva. Carlos se escondió detrás de una roca, conteniendo la respiración. El hombre parecía rudo, vestido con ropas raídas y portando una escopeta. Miró a su alrededor como si buscara algo. El corazón de Carlos latía tan fuerte que pensó que el hombre podía oírlo. Escondido, Carlos observó al hombre mirar al suelo. Sus pasos eran lentos y cautelosos. Estaba murmurando algo para sí mismo, en un idioma que Carlos no podía entender, pero el tono de su voz era claro. Estaba en alerta. Carlos permaneció inmóvil, tratando de mimetizarse con las sombras que lo rodeaban. El hombre se detuvo por un momento, inclinándose para inspeccionar las huellas que Carlos había dejado en la tierra suelta. Carlos apenas podía respirar mientras observaba al hombre inspeccionar sus huellas. El cazador miró a su alrededor una vez más, con los ojos fijos en el terreno, como si intuyera que algo no estaba bien. Se acercó al borde de la roca, examinando cada detalle a su alrededor.
Carlos, todavía escondido detrás de una gran roca, sabía que un movimiento en falso podía ser fatal. El hombre estaba armado y, en el aislamiento de esa colina, cualquier enfrentamiento tendría un resultado impredecible. Después de unos momentos de tensión, el hombre pareció abandonar su búsqueda, murmuró algo de nuevo, esta vez más fuerte, en tono frustrado, y comenzó a regresar a la cueva. Carlos observó cómo el hombre desaparecía por la puerta, y tan pronto como la puerta se cerró con un chirrido, supo que tenía una pequeña ventana de oportunidad. Necesitaba salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó a bajar la colina lo más rápido que pudo, tratando de mantener sus pasos silenciosos, pero la adrenalina corría por sus venas y el miedo a ser descubierto aceleraba sus movimientos. Su única posibilidad era alcanzar el coche y escapar lo antes posible. La radio que tenía en la mano volvió a chirriar y llegó la voz urgente de Pedro. «Carlos, ¿estás ahí? Háblame, hombre». Respirando pesadamente, Carlos respondió en voz baja. «Me voy, ya están aquí, Pedro. Necesito irme rápido». El tono de Pedro se volvió aún más alarmado. «Sal de ahí, Carlos. No pares hasta llegar al auto. Si lo necesito, pediré ayuda». Carlos apenas escuchó las palabras de Pedro, concentrándose en cada paso mientras se acercaba a la base del cerro. Sabía que no podía llamar demasiado la atención. Cada sonido, cada movimiento era un riesgo. Miró hacia atrás por última vez, asegurándose de que no lo seguían, y luego corrió hacia su auto. La distancia que lo separaba de su vehículo parecía interminable, pero sabía que esta era su única oportunidad de escapar. Mientras corría, el sonido que más temía resonó colina abajo, un disparo. El crujido resonó en el aire y Carlos inmediatamente se arrojó al suelo, refugiándose detrás de una roca. El sonido fue seguido de gritos distantes, indicando que lo habían visto. Su corazón se aceleró y supo que lo estaban persiguiendo. Pedro, al otro lado de la línea, escuchó el disparo e inmediatamente gritó por la radio. «Carlos, corre, te están siguiendo». Carlos no necesitaba más incentivos. Se levantó rápidamente y comenzó a correr hacia el auto. Sus pies apenas tocaban el suelo, mientras los gritos de los hombres detrás de él se intensificaban. El segundo disparo rozó las rocas a su lado y sintió que la adrenalina se apoderaba de él, ignorando la fatiga y el dolor en sus músculos. El coche estaba a la vista, era su única oportunidad de escapar. Carlos aumentó su velocidad, el sonido de sus pies golpeando el suelo resonó colina abajo. El tercer disparo sonó más lejos, pero no se detuvo a comprobar de dónde venía. Tenía los ojos fijos en el vehículo y su única preocupación era llegar allí antes de que los cazadores lo alcanzaran. Finalmente, Carlos llegó al auto. Le temblaban las manos mientras tiraba de la manija de la puerta, abriéndola rápidamente y lanzándose al vehículo. Tomó las llaves con dedos temblorosos y giró el contacto. El motor rugió en respuesta. Sin perder tiempo, aceleró, levantando una nube de polvo detrás de él mientras salía de la colina. Los gritos de los cazadores aún se escuchaban a lo lejos, pero no miró hacia atrás. El auto se sacudió violentamente mientras avanzaba por la pista llena de baches, pero Carlos mantuvo el pie en el acelerador, decidido a escapar lo más rápido posible. La carretera era estrecha y con curvas, pero no podía permitirse el lujo de reducir la velocidad. Su único pensamiento era salir vivo de allí. La radio volvió a sonar y llegó la voz de Pedro, llena de alivio mezclado con preocupación. «Carlos, ¿estás bien? ¿Conseguiste salir?» Con la respiración todavía entrecortada, Carlos respondió: «Ya me voy, me dispararon, pero estoy bien. Solo necesito encontrar una carretera principal». «Sigue conduciendo», insistió Pedro. «No te detengas hasta llegar a un lugar seguro. Me quedaré en línea contigo hasta entonces». Carlos asintió en confirmación, aunque Pedro no podía verlo. Continuó conduciendo, con la vista fija en la carretera mientras intentaba mantener el control del vehículo.
A cada paso miraba por el espejo retrovisor, con la esperanza de no ver a los cazadores que lo perseguían. La luz del día ya se estaba desvaneciendo y el camino comenzó a fusionarse con la oscuridad que se acercaba. Finalmente, después de una eternidad que pareció prolongarse, vio las luces de un pequeño pueblo en el horizonte. Una sensación de alivio recorrió su cuerpo al reconocer los edificios familiares en la distancia. Fui salvo. Al entrar a la ciudad, Carlos condujo directamente hasta un pequeño restaurante al costado de la carretera. Estacionó el auto, todavía jadeando, y sacó su celular para llamar a las autoridades. Informó de lo que había encontrado: un escondite de cazadores furtivos en las colinas, lleno de pieles de animales y hombres armados que le habían disparado. Las autoridades locales actuaron rápidamente. En menos de una hora, un equipo policial se dirigió a las coordenadas que había dado Carlos. Capturaron a los cazadores cuando intentaban escapar y lograron desmantelar el campamento clandestino. La noticia de la operación se difundió rápidamente por toda la región, y la captura de los cazadores furtivos supuso un alivio para los residentes, que llevaban meses escuchando rumores sobre actividades extrañas en las colinas. Gracias al descubrimiento de Carlos y su rápida acción, se descubrió un peligroso grupo de delincuentes y la zona volvió a ser segura. Con el corazón aún acelerado, Carlos supo que había hecho lo correcto. Se sentó en el restaurante durante unos minutos, reflexionando sobre todo lo sucedido. Esas colinas, una vez llenas de siniestros secretos, finalmente estaban libres de peligro, y él, una vez más, había seguido sus instintos y había hecho un descubrimiento que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras algo inesperado en un lugar aislado? ¿Te atreverías a investigar una puerta misteriosa en medio de la nada? ¿Cómo reaccionarías cuando te des cuenta de que estás siendo seguido por gente peligrosa? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta conmovedora historia, te pido que dejes un me gusta en este vídeo y lo compartas con tus amigos. Este otro vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla también es muy conmovedor y seguro que te conmoverá. Suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo vídeo.